Lo que comenzó con un insulto frente a la máquina de café terminó con él arrojando su anillo de bodas al vacío del atrio corporativo, pero cuando bajé a buscarlo 5 minutos después, el anillo estaba incrustado en mi escritorio, caliente al tacto y con una inscripción que antes no tenía: el siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido, justo donde nos peleamos. El aire en la oficina de la planta baja siempre tenía un cierto aroma a café quemado y frustración contenida. Éramos una legión de engranajes en la vasta maquinaria de la corporación Omnicorp, cada uno luchando por un pedazo de la menguante cuota de atención y recursos. Las pausas para el café eran momentos de tregua tácita, un breve respiro antes de volver a sumergirnos en el frenético torbellino de correos electrónicos, reuniones y plazos imposibles. Marcos y yo nunca habíamos sido los mejores amigos, pero tampoco enemigos acérrimos. Éramos colegas, compartiendo proyectos a regañadientes y cruzando miradas de complicidad ante las directivas absurdas de la gerencia. Sin embargo, esa mañana, la habitual cortesía superficial se desmoronó en un instante, frente a la ruidosa máquina expendedora de café que escupía su líquido oscuro con un gemido constante. Todo comenzó con un comentario insignificante, una broma afilada sobre mi último informe, que Marcos lanzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Normalmente, lo habría dejado pasar, encogiéndome de hombros con una respuesta igualmente sarcástica. Pero ese día, la presión acumulada, la falta de sueño y la frustración por un proyecto que se tambaleaba al borde del desastre me hicieron reaccionar de forma desproporcionada. Al menos yo entrego mis informes a tiempo, Marcos, repliqué, y la tensión en mi voz era palpable. La pequeña multitud que se había congregado alrededor de la máquina de café se quedó en silencio, observándonos como si estuviéramos a punto de iniciar un duelo en el viejo oeste. Marcos, cuya vida personal siempre había sido un misterio envuelto en capas de profesionalismo distante, se tensó. Su rostro enrojeció ligeramente bajo la luz fluorescente de la oficina. Ah, sí, siseó, apretando la mandíbula. Quizás deberías preocuparte más por la calidad que por la puntualidad, Daniel. El insulto, aunque velado, era punzante. Tocaba una fibra sensible, una inseguridad profesional que siempre había tratado de ocultar. Antes de que pudiera responder, antes de que la situación escalara aún más en medio del silencio expectante de nuestros colegas, Marcos hizo algo completamente inesperado. Con un movimiento rápido y furioso, se quitó el anillo de bodas del dedo anular. Era una alianza de oro sencilla, que llevaba visiblemente marcada por el uso diario. Por un instante, lo sostuvo entre sus dedos, su mirada fija en el brillo metálico. Luego, con un grito ahogado de rabia y frustración, se acercó al borde del atrio corporativo que se abría justo a un lado de la zona del café. El atrio era un espacio imponente, un vacío arquitectónico que se extendía varios pisos hacia abajo, creando una sensación vertiginosa de profundidad. La luz del sol que entraba por el techo acristalado no alcanzaba las profundidades, dejando el fondo sumido en una penumbra misteriosa. Sin dudarlo, con un gesto de desesperación que nos dejó a todos boquiabiertos, Marcos arrojó su anillo de bodas al vacío. El pequeño círculo dorado desapareció en el aire, cayendo en silencio hacia la oscuridad. Un jadeo colectivo recorrió la pequeña multitud. Marcos se quedó de pie junto al borde, con la respiración entrecortada, su rostro una máscara de furia y angustia. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas, desapareciendo por el pasillo hacia su cubículo. El silencio que quedó era denso, cargado de incredulidad y una palpable incomodidad. La escena había sido tan repentina, tan dramática, que ninguno de nosotros supo cómo reaccionar. Después de unos segundos de estupefacción, la gente comenzó a dispersarse en voz baja, murmurando sobre lo que acababa de presenciar. Una punzada de curiosidad, mezclada con una extraña sensación de responsabilidad que después de todo, nuestra discusión había sido el detonante, me impulsó a actuar. 5 minutos después de que Marcos desapareciera, decidí bajar al nivel inferior del atrio. Quizás, con suerte, el anillo habría caído en algún lugar visible. No sabía qué pensaba hacer si lo encontraba, pero la idea de dejarlo perderse en la oscuridad me resultaba perturbadora. Bajé las escaleras mecánicas, sintiendo el vacío del atrio a mi lado. Una vez en la planta baja, recorrí la zona, escudriñando el suelo. El área estaba principalmente cubierta de plantas ornamentales y algunos bancos. No había rastro del anillo. Suspiré, pensando que mi búsqueda era inútil. Decepcionado, regresé a mi escritorio, ubicado en el mismo nivel donde había ocurrido la discusión. Mientras me sentaba, mis ojos se posaron en la superficie de mi mesa de trabajo. Allí, justo en el centro, incrustado ligeramente en la madera como si hubiera caído con una fuerza increíble, estaba el anillo de bodas de Marcos. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. El anillo había caído al vacío del atrio, varios pisos más abajo. ¿Cómo podía estar ahora en mi escritorio? Lo toqué con. Estaba caliente al tacto,
como si hubiera sido forjado recientemente. Y entonces vi la inscripción. Una inscripción que antes no tenía, una frase grabada en el interior del oro, con letras diminutas y precisas. El siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido, justo donde nos peleamos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El terror, frío y punzante, se apoderó de mí. Esto no era una coincidencia. Esto no era posible. Algo siniestro, algo inexplicable, acababa de ocurrir en mi lugar de trabajo. Y yo, Daniel, era el siguiente. El terror era una sensación física. Mis manos temblaban mientras sostenía el anillo caliente. No era una broma, no podía serlo. El anillo de Marcos, un objeto que había caído varios pisos, no solo había reaparecido misteriosamente, sino que también llevaba una inscripción que antes no tenía, un mensaje críptico y escalofriante dirigido directamente a mí. Mi mente corrió a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás lo había imaginado todo. Quizás había tenido una alucinación por el estrés. Pero el calor del anillo en mi palma era demasiado real, y la marca en la madera de mi escritorio, un surco superficial pero inconfundible, era una prueba innegable. Con el corazón latiendo descontroladamente, me levanté de mi asiento y miré a mi alrededor. La oficina estaba casi vacía. La gente se había dispersado, cada uno sumergido en su propia burbuja de trabajo. Nadie me miraba. Nadie parecía haber notado el anillo en mi escritorio. Era como si el universo, o lo que sea que estuviera detrás de esto, hubiera orquestado este evento solo para mí. Guardé el anillo en mi bolsillo, sintiendo el calor a través de la tela. Era un peso, una prueba tangible de una realidad que se había torcido. Me senté de nuevo, mi mente en un torbellino de preguntas. ¿Quién lo había hecho? ¿Marcos? No, eso era imposible. El anillo había caído varios pisos. Ni siquiera un lanzador de cuchillos profesional podría haberlo incrustado en mi escritorio de esa manera. Y la inscripción no tenía sentido. Marcos no era un bromista, y su desesperación era demasiado real como para ser parte de un juego. Decidí que la única manera de entender lo que estaba pasando era investigando. Tenía que averiguar qué había detrás de esa inscripción. Tenía que averiguar qué significaba el siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido. Miré a mi alrededor. Justo donde nos peleamos. La zona del café. ¿Qué había allí que pudiera ser el lugar elegido? Me levanté de nuevo, con la excusa de ir por otro café, y me dirigí al lugar donde todo había comenzado. La zona estaba vacía ahora, con el eco del incidente aún flotando en el aire. Miré a mi alrededor, tratando de ver algo, cualquier cosa, que pudiera haber pasado por alto. La máquina de café, la pared, el atrio. Nada. Todo parecía normal, aburrido, corporativo. Pero entonces, mis ojos se posaron en la barandilla de cristal que separaba la zona del café del atrio. No era una barandilla normal, era una pieza de arte moderna, una estructura de cristal y metal que se curvaba de forma extraña. Me acerqué, con el corazón en la garganta. Y allí, en la base de la barandilla, vi una pequeña grieta en el cristal. No era una grieta cualquiera, tenía la forma de un anillo. Un escalofrío me recorrió. El anillo no había caído al vacío. Había golpeado el cristal. Pero entonces, ¿cómo había llegado a mi escritorio? La respuesta, o la falta de ella, era lo que me aterraba. Esto no era un truco de magia. Esto no era una broma. Esto era algo más. Algo que desafiaba la física, la lógica, y mi propia cordura. Con la mente en un caos, volví a mi escritorio. El anillo en mi bolsillo se sentía más pesado que nunca. Miré la inscripción de nuevo. El siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido. La frase me taladraba el cerebro. El lugar, la zona del café, ya estaba marcada. Y yo era el siguiente. La noche llegó, pero no pude irme. Me quedé en mi escritorio, fingiendo trabajar, mientras mi mente daba vueltas. El anillo de Marcos se sentía como una bomba de tiempo en mi bolsillo. Tenía que encontrar a Marcos. Tenía que saber qué sabía. Tenía que saber qué le había pasado. Y tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. El anillo se sentía como un peso muerto en mi bolsillo, pero la inscripción era lo que realmente me quemaba. La frase, a el siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido, no me dejaba. Me quedé en la oficina mucho después de que todos se hubieran ido, la luz tenue de la lámpara de mi escritorio era la única que me acompañaba en la inmensidad del espacio corporativo. Traté de procesar la situación, de encontrar una explicación que no me llevara a la locura.
Mi mente regresaba una y otra vez a la discusión, al rostro de Marcos, a la desesperación de su grito ahogado. No era una simple rabieta. Había algo más. Y su desaparición repentina, la forma en que se esfumó por el pasillo, ahora me parecía una huida. Decidí que lo primero que tenía que hacer era encontrar a Marcos. Él era el único que podía darme respuestas. Busqué su nombre en el directorio corporativo, intentando encontrar su número de teléfono o su correo electrónico personal. Mi búsqueda no arrojó ningún resultado. Su información personal había sido borrada del sistema. Era como si nunca hubiera existido. El pánico se apoderó de mí. ¿Estaba desaparecido? ¿Qué le había pasado? La idea de que el anillo no era un mensaje, sino un objeto maldito que estaba ligado a su desaparición, me heló la sangre. Intenté buscar su cubículo. Estaba vacío. Su escritorio estaba limpio, sin un solo objeto personal. Como si se hubiera mudado, o, peor aún, como si nunca hubiera estado allí. El miedo me hizo actuar de forma irracional. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo miré. Era un objeto inofensivo, una alianza de oro. Pero la inscripción, la marca de un destino inminente, lo había transformado en un arma. Un arma que apuntaba directamente a mí. La sensación de estar atrapado se intensificó. Me sentía como un animal acorralado, con un depredador invisible acechando en las sombras. Me dirigí a la barandilla de cristal, al lugar donde el anillo había rebotado. La grieta en el cristal era más profunda de lo que la recordaba, como una cicatriz. La toqué con un dedo tembloroso, sintiendo la frialdad del metal. Y entonces, una voz en mi cabeza, una voz que no era la mía, me dijo, el lugar ya está elegido. El eco de la voz me hizo dar un respingo. No era una alucinación. Era una sensación, una certeza que se había implantado en mi mente. El lugar no era la barandilla, ni la zona del café. El lugar era la grieta en el cristal. Y yo era el siguiente. La noche se extendió, pero no pude irme. La oficina, que antes era un lugar de trabajo, se había convertido en una prisión. Me sentía atrapado, esperando mi destino. El anillo de Marcos en mi bolsillo era un recordatorio constante de que mi tiempo se estaba agotando. Y la desaparición de Marcos, su borrado de la existencia, era una advertencia de que la inscripción no era una broma. Era una sentencia de muerte. Y yo, Daniel, era el siguiente en la lista. La noche se hizo larga. En la inmensidad silenciosa de la oficina, cada crujido y cada sombra se convertían en una amenaza. El anillo de Marcos en mi bolsillo se sentía como una brasa, recordándome su presencia, su advertencia. La frase en el interior, el siguiente eres tú, se grabó a fuego en mi mente, borrando todo lo demás. No podía concentrarme, no podía pensar en nada más que en la desaparición de Marcos y en lo que eso significaba para mí. Desesperado por una explicación, me sumergí en los archivos de la empresa. Usando mi acceso de administrador, busqué cualquier rastro de Marcos. Su historial de empleo, sus proyectos, sus datos personales, todo había sido borrado. No había rastro de él en los registros. Era como si un fantasma hubiera ocupado su cubículo y su puesto de trabajo, solo para desaparecer de la existencia. El pánico se convirtió en un nudo en mi garganta. Intenté llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Un compañero de trabajo ha desaparecido y tengo su anillo de bodas, que ha reaparecido misteriosamente en mi escritorio con una inscripción amenazadora. Sonaría a locura, y la única que se volvería loca sería yo. El terror me hizo actuar de forma irracional. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera darme respuestas. Alguien que hubiera conocido a Marcos, que pudiera arrojar un poco de luz sobre su vida y su desaparición. Busqué en los correos antiguos, en los grupos de chat de la empresa. Me tomó horas, pero finalmente encontré algo, un hilo de correo electrónico de hace unos meses, en el que Marcos hablaba con un colega, un tal David, sobre un proyecto. El correo era breve, pero contenía un detalle crucial. Marcos mencionaba que estaba estresado y que su esposa estaba preocupada por él. Era una pequeña pista, pero en mi estado de desesperación, era un faro de esperanza. Busqué a David en el directorio de la empresa. Su nombre estaba allí, con su número de cubículo y su dirección de correo electrónico. No era un fantasma. Era real. Me dirigí al cubículo de David, que estaba en el piso de arriba. La oficina estaba en silencio, la única luz venía de las lámparas de emergencia. Encontré su cubículo. La silla estaba vacía, el escritorio estaba limpio. Pero en la pared, colgada de un clavo, había una foto de David y Marcos, sonriendo. Eran amigos. Mi corazón dio un vuelco.
David podía tener las respuestas que estaba buscando. Pero al mirar la foto con más detenimiento, noté un detalle espeluznante. La foto no era reciente. Las fechas en el calendario detrás de ellos marcaban un año anterior. Y la cara de Marcos en la foto, su sonrisa era tensa, forzada. Sus ojos, en la foto, parecían gritar de miedo. La fotografía se sentía como una advertencia silenciosa, un eco del pasado que me advertía del peligro que me acechaba en el presente. Mi reloj de pulsera marcó la medianoche. El terror me hizo volver a mi escritorio. El anillo de Marcos se sentía más caliente que nunca, como si el tiempo se estuviera acabando. Y la inscripción en el interior, la promesa de que yo era el siguiente, se sentía más real que nunca. La medianoche en la oficina se sentía menos como un momento para irse a casa y más como el inicio de una cuenta regresiva. El anillo de Marcos en mi bolsillo era una brasa que me recordaba la advertencia, el tiempo se estaba agotando. Mi investigación solitaria me había llevado a David, y la foto de él y Marcos en el cubículo vacío me gritaba que había un secreto que David conocía. La madrugada me encontró llamando a la puerta del apartamento de David. Él, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, me miró como si hubiera visto a un fantasma. «Daniel, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, con un hilo de voz. No perdí el tiempo en cortesías. Saqué el anillo de mi bolsillo, lo puse en su mano y le mostré la inscripción. David se quedó blanco como un fantasma. El anillo temblaba en su mano, y sus ojos se posaron en mí con una mezcla de terror y comprensión. «Marcos», susurró, la palabra ahogada en un sollozo. Sabía que esto pasaría. Me arrastró dentro de su apartamento, cerró la puerta de golpe y me contó una historia que heló mi sangre. Marcos, me explicó, había encontrado un objeto similar hacía un año. No era un anillo, sino un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que decía, «El siguiente eres tú, y el lugar ya está elegido». El reloj de bolsillo se había incrustado en su escritorio, caliente al tacto, justo después de que un colega se quitara la vida saltando desde el atrio corporativo. El lugar elegido, en el caso de Marcos, había sido el borde del atrio. Marcos intentó ignorarlo, me explicó David, con la voz quebrada. Intentó deshacerse del reloj, pero no pudo. Lo tiró a la basura, lo quemó, siempre volvía a él. Cada vez que el reloj volvía, la inscripción cambiaba. Las advertencias se volvían más específicas. Las visiones se volvían más reales. La semana pasada, Marcos me contó que había visto un fantasma, una sombra oscura que lo seguía por la oficina. Y que el fantasma le había dicho que el reloj era un contrato, un pacto con la muerte. Y que la única manera de romper el pacto era pasarle el reloj a alguien más. El aire se me fue de los pulmones. Y lo hizo, susurré, sintiendo el peso del anillo en mi bolsillo. Lo convirtió en un anillo y me lo pasó a mí. David asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, Daniel», susurró. «Marcos me lo contó todo. Me dijo que te había elegido a ti porque eras la persona más inocente, la que menos se lo merecía. Lo hizo por desesperación, por miedo. Pero no sabía que el anillo se incrustaría en tu escritorio. No sabía que el lugar elegido era el lugar donde te peleaste con él». El pánico se apoderó de mí, y mi mente, que ya estaba al límite, finalmente cedió. El anillo no era un objeto maldito. Era un contrato, un pacto con la muerte, un reloj de arena que marcaba mi tiempo. Y el lugar elegido, el lugar donde nos peleamos, el lugar era la barandilla de cristal, la grieta con forma de anillo. Y yo, Daniel, era el siguiente. El terror nos consumió. La llamada de mi madre, anunciando la caída de mi abuelo y la fractura de su brazo, fue el punto de quiebre. Ya no había dudas, las cartas no eran solo advertencias, sino un guión que una fuerza desconocida estaba obligando a cumplir. Las predicciones del diario, las de una vida que no era la mía, se manifestaban ahora en mi realidad, doblando las leyes de la causalidad para encontrar su lugar. La fractura del brazo, que Sara había evitado en mi infancia con su ritual, había encontrado una víctima diferente en mi familia. Con una desesperación que bordeaba la locura, nos dirigimos al patio trasero. La losa del pozo, que habíamos logrado mover, se sentía como una tapa sobre un barril de pólvora. Teníamos que sellarlo de una vez por todas. Con las manos temblorosas, vertimos un saco de cemento defraguado rápido sobre la abertura, tapándola, borrándola, intentando negar su existencia. Mis brazos me dolían de la tensión, mis manos estaban cubiertas de cemento, pero cada pala de mezcla que echaba se sentía como un acto de resistencia, un golpe contra un destino que no quería aceptar. Una vez que el pozo estuvo sellado, nos sentamos en el patio, agotados, exhaustos. El silencio entre nosotros era un eco de todo lo que habíamos vivido.
La traición, el miedo, la revelación, todo se había resuelto en un acto desesperado de autodestrucción. Había borrado una parte de mi pasado, una parte de mi casa, en un intento de salvar mi futuro. Sara y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas y una comprensión silenciosa. Habíamos pasado por una guerra, y por primera vez en semanas, sentí que estábamos del mismo lado. Pero el horror no había terminado. La carta, esa página amarillenta que Sara había recuperado de entre los escombros de nuestro ritual fallido, seguía en la mesa de la cocina. La leí una última vez. La voz de Samuel, el amigo imaginario que me advertía de las alturas, me resonó en la cabeza. Y una última línea, una que no había notado antes, me hizo sentir un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Mi padre no me cree, y cuando lo haga, ya será demasiado tarde. Lo que está en el pozo, vendrá a buscarte. El pánico se apoderó de mí, y mi mente, que ya estaba al límite, finalmente cedió. Samuel, susurré, mi voz rota. Samuel, el amigo imaginario de mi vida que no era mía. Samuel era yo. Yo era el niño en el diario, el que escribía. Y la voz que me advertía de las alturas no era de él, era de mi padre. Él estaba tratando de advertirme de un peligro que venía del pozo, de una fuerza oscura que se alimentaba de mi miedo. Y ahora, con el pozo sellado, he desatado algo que no debería haber sido tocado. Lo que estaba en el pozo, me está buscando. Sara me miró, con el rostro blanco de terror. Pero la verdad ya no era una fantasía, era una realidad. Mis recuerdos, los de una vida feliz y sin incidentes, eran falsos. El diario era real, y su autor, el verdadero autor de mi vida, era el pozo. Y ahora, con mi padre soñando con mi caída, con el pozo sellado, y con el eco de una voz que no era la mía, solo me quedaba esperar. Esperar a que la oscuridad de la que Samuel me había advertido, la que mi padre había intentado sellar con un pozo en su patio, viniera a buscarme. El pánico se apoderó de mí, un terror frío y absoluto. La confesión de David, el reloj de bolsillo, la desaparición de Marcos, todo encajaba en un patrón macabro que yo, en mi inocencia, había activado. El anillo en mi bolsillo ya no era un objeto de metal, era una sentencia de muerte, un reloj de arena que marcaba el tiempo que me quedaba en este mundo. El miedo se convirtió en una certeza ineludible. Yo era el siguiente. Corrí de vuelta a mi escritorio, mi mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía deshacerme del anillo? ¿Cómo podía romper el pacto? Saqué el anillo de mi bolsillo, sintiendo el calor que emanaba de él. Lo miré con detenimiento, con una mezcla de pavor y desesperación. La inscripción "A el siguiente eres tú", y el lugar ya está elegido, aparecía brillar con una luz siniestra. El lugar, la barandilla de cristal, la grieta con forma de anillo, era el punto final de mi existencia. Intenté deshacerme del anillo, pero cada intento era inútil. Lo tiré a la basura, pero reapareció en mi escritorio, caliente al tacto. Lo intenté quemar, pero el fuego se negaba a consumirlo. El anillo era una extensión de mí mismo, una parte de mi destino que no podía borrar. La madrugada se extendió, y con ella, la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Miré mi reloj, y vi que las manecillas se movían más rápido de lo normal. Los segundos pasaban como si fueran milisegundos, los minutos como segundos. El reloj de arena había comenzado. El terror me hizo actuar de forma irracional. Me dirigí a la barandilla de cristal, al lugar que había sido elegido para mi final. La grieta en el cristal parecía más profunda, más siniestra que antes, como si una herida en la realidad se hubiera abierto. Mis manos temblaban mientras me acercaba al borde. La voz de David, sus palabras sobre el pacto con la muerte, resonaban en mi cabeza. El pacto no se podía romper. Solo se podía pasar. Y entonces, lo entendí. El anillo no era una trampa. Era una elección. Una elección terrible, pero una elección al fin y al cabo. Pude ver el destino de Marcos, su desesperación, su furia, su grito ahogado mientras arrojaba el anillo al vacío. Y pude ver mi propio destino, la caída, el olvido. El tiempo se agotaba. El reloj en mi muñeca se movía a una velocidad vertiginosa. El anillo en mi mano se sentía como una bomba a punto de explotar. Y el vacío del atrio, la oscuridad que me llamaba, parecía más real que nunca. Con una decisión que me heló la sangre, me quité el anillo de la mano. Lo miré una última vez, con una lágrima cayendo por mi mejilla. Y con una voz que apenas reconocí como mía, grité el nombre de mi colega, el que había estado mirando la discusión desde lejos, el que me había mirado con una extraña curiosidad, el que no había intervenido. Grité su nombre, y con un grito ahogado de rabia y desesperación, arrojé el anillo al vacío del atrio. El pequeño círculo dorado desapareció en el aire, cayendo en silencio hacia la oscuridad.
El reloj en mi muñeca se detuvo. El calor en mi mano se disipó. El peso en mi corazón se sintió aliviado. Y por primera vez en mi vida, sentí que era libre. La historia termina aquí, pero el ciclo no. En algún lugar, un colega, mi colega, el que había estado mirando la discusión desde lejos, se encuentra en su escritorio. En su mano, un anillo de bodas, caliente al tacto y con una inscripción que antes no tenía. La misma inscripción que yo había visto, la misma que Marcos había visto. La misma que ahora marcaba su destino. El pacto ha sido pasado. Y yo, Daniel, he sido salvado. Al menos por ahora.